24 de agosto del año 2322. Yo nací cuando ya la Luna y Marte habían sido colonizados, me formé como científico en diversas ramas, y para el 24 de agosto del 2322 todavía vivía en la Tierra, donde había desarrollado la mayor parte de mi labor investigativa, que giraba principalmente en torno a la pregunta de ¿dónde está Dios? Así, el 24 de agosto del 2322, yo llamé a mi amigo, el Dr. Stir, un científico USAR, quien era, junto conmigo, una de las pocas personas que se negaban a creer en la muerte de Dios. Buenos días, ojalá hayas descansado, hermano, le dije yo, saludándolo. Disculpa que vaya al grano, ¿has estado observando esa línea? ¿Has visto lo irregular que resultan sus patrones para la galaxia en que se encuentra? No, la verdad es que no he visto nada raro. ¿Qué pasa con esa línea? No estamos solos, no te diré más por ahora. Nos vemos en la oficina en una hora, hablamos. Vale, ojalá sea algo grande. La llamada me hizo sentir una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Era reconfortante saber que todavía otros científicos creían que Dios vivía y debíamos seguir buscándolo. Y es que no lo he dicho, pero eso de nos vemos en la oficina se refería a la reunión por webcam que yo, Stir y muchos otros científicos habríamos de tener. Era fascinante. Todos creíamos que Dios vivía, solo que, al final de la reunión, nos enfrentamos al problema de que el pensamiento del grupo se dividía en dos líneas. La primera línea planteaba que Dios existía dentro de nosotros, como un ser real, no como una ilusión perceptiva o un simple aspecto interno, y que era allí donde había que buscarlo. Entre tanto, la otra línea planteaba que Dios existía afuera, pero solo en el cielo se hacía lo suficientemente patente para ser conocido, aunque el cielo, según los defensores de esta línea, estaba o se manifestaba dentro de nuestro universo. En consecuencia, unos creían que era necesario experimentar con humanos, mientras que otros pensaban que se requería trabajar más en nuestra observación del cosmos. Por mi parte, era previsible que me decantase a favor del segundo grupo. Lo que me desconcertó y desmotivó fue que Stir se unió al primer grupo. Pero, sin embargo, conservé la esperanza de que los equipos mantuviesen buenas relaciones. Todo esto sucedió hace unos 6 años previos al año en que estoy escribiendo estas líneas. Día 12 de julio del 2328. Las investigaciones no han salido demasiado bien y nuestros fondos han sido insuficientes, por lo que no sorprende que más de la mitad del grupo, contando ambos bandos, haya desertado y se haya unido a la iglesia necrótica. Necesitamos esperanza, la hemos necesitado siempre, pero tal parece que a Dios no le importa que vivamos buscándolo y que perezcamos sin haber satisfecho por lo menos algo nuestra noble búsqueda de evidencias a favor de su existencia. Yo aguanté, pero otros no. Ellos simplemente perdieron la esperanza. Ahora he estado revisando mi correo, y resulta que curiosamente me encontré un mail de mi amigo Stir, con un informe adjuntado, informe que al parecer se refiere a los resultados de los experimentos hechos por su grupo. Experimento VXV con SFG. He aquí lo que Stir me puso en el informe sobre los experimentos de su grupo efectuados en humanos. Dr. Stir. Yo acepté la propuesta de mi amigo, y un par de días después nos encontramos en un restaurante pequeño donde era casi imposible que se infiltrasen espías. Cuando lo vi, Stir estaba pálido, se veía estresado, algo andaba mal en él. Al preguntarle si estaba bien, mi amigo empezó a asentir con la cabeza repetidas veces, suspiró profundamente, se desparramó en la silla cual si fuera un borracho con sueño, abrió los ojos como un loco, y después se quedó viendo hacia arriba, mientras un hilito de sangre le chorreó de la boca abierta. Yo me aterré y me le acerqué velozmente, pero de pronto volvió en sí, tosió un poco de sangre, y me agarró la cabeza mirándome a los ojos, de tal forma que parecía esforzarse en convencerse de que todo eso no era un simple sueño. Por favor, siéntate, tenemos mucho de qué hablar, dijo Stir, con la voz quebrada. Stir, ¿qué te ocurre? Acabas de toser sangre, hombre, toser sangre. Robert, tú sabes que no te di el informe completo del experimento y la verdad es que quizá nunca lo haga. Queda poco tiempo, necesito que me escuches, ¿vale? Claro, te escucho, di todo lo que puedas. Bueno, verás, todo empezó cuando nos dimos cuenta de que el uso de espectroscopios SFG no estaba dándonos datos adecuados y suficientes. Entonces, algunos del grupo se ofrecieron como voluntarios para una versión menos extrema del experimento. Inicialmente no obtuvimos buenos resultados, pero la quinta vez algo pasó con el dolor. Tú ya sabes que antes de eso escuchábamos dentro de los sujetos esos gritos extraños sin fuente aparente, y para aquel momento los gritos seguían produciéndose.
Bueno, yo personalmente los había oído también, y me había ofrecido de voluntario. Bien, lo escalofriante fue que los gritos extraños estaban comenzando a volverse más fuertes y todo cobraba sentido, al menos para mí y aquellos en quienes se producían los gritos, porque nosotros podíamos sentir que algo estaba tomando el control, aunque las máquinas no pudieran registrar nada relativo a eso. De todas formas yo tuve miedo y ya no me ofrecí de voluntario para el sexto experimento, pues quizá no estuviese hablando contigo si ese hubiese sido el caso Robert, entiéndeme. Algo terminará saliendo de mí, dijo Steer con la voz quebrada, antes de suspirar y quedarse quieto mirándome, mientras le resbalaban varias lágrimas por las mejillas. Amigo, estás muy mal, tienes que aquí paré porque me interrumpió. Tienes que ir. Tienes que ir. ¿Y qué le gustaría comer? Señor. Dijo Steer fuera de sí tras interrumpirme, con los ojos en blanco, vueltos hacia atrás como un poseído. Eso de los ojos en blanco fue lo último que aguanté, porque en ese momento sentí que mi vida corría peligro, y escapé corriendo a toda velocidad, escuchando tras de mí unos gritos aterradores, semejantes a los que me describió Steer cuando habló de los experimentos. Lamentablemente no pude correr mucho, porque a la salida del restaurante, yo estaba en el piso de arriba, me encontré con un grupo de guardias. ¿Qué ha visto? ¿Estuvo violento Steer? ¿Qué le dijo Steer? Con esas y otras preguntas me hostigaron los guardias, y después se llevaron a mi amigo, que ya había vuelto en sí y estaba siendo sujetado, llevado a la fuerza a una pequeña nave patrulla, mientras lloraba y clamaba libertad. ¡No! Ya no puedo soportar más el dolor. Tengan piedad de mí. Dios, ¿dónde estás? Ahora es que te necesito. Resucita. Aparece, cadáver omnipresente. Roberts, ayúdame por favor, sálvame. Yo pude haberlo ayudado pero tuve miedo, demasiado miedo. Lo traicioné, le di la espalda, le falté. Nunca me perdonaré. Después de que Robert se fue, me senté y lloré hasta que vino un científico que parecía importante. Entonces un guardia intentó fastidiar, pero el científico le ordenó que nos dejase en paz. Me di cuenta que era de los científicos que aún creían en Dios, y que era parte del equipo detrás de los experimentos que hicieron enloquecer a mi amigo. Según me dijo, tendría la consideración de decirme lo que no podía decir a casi nadie, sobre todo a civiles. A saber, sencillamente me informó que Steer había perdido la cordura, debido al dolor físico y a la angustia emocional que comportaban los experimentos, y también me dijo que yo y mi grupo podíamos seguir tranquilos buscando a Dios en el cosmos, pues quizá pronto acabaríamos encontrando algún planeta con la barba de Cristo. Esto lo dijo burlándose, el muy hijo de... ¿Realmente era cierto lo que me dijo el científico? ¿Seguiría vivo Steer? ¿Lo volverían a usar en experimentos en contra de su voluntad? ¿Había enloquecido solo por los experimentos o había algo más? Y finalmente, y más que todo, ¿acaso los experimentos tenían algo tan siniestro que Steer no podía y no quería decirlo y yo estoy todavía lejos de imaginarlo? Desde el día en que se llevaron a Steer, nunca más volví a saber de él, y aún no sé si vive o no. 9 de septiembre del año 2328. Jamás olvidaré lo que ha pasado hoy, que es el día en que he escrito todas estas líneas, refiriéndome a hechos anteriores para que entiendan a la perfección la magnitud de lo que pronto les revelaré. Maldita sea, maldita sea. Este día me ha marcado profundamente. Si eso que vieron era Dios, yo no sé cuánto tarde en perdonarlo, en dejar mi resentimiento, mi blasfemo resentimiento si no es Dios, pues mucho mejor, aunque creo que entonces tendría que pensar que se trata del diablo o de alguna forma de vida sumamente poderosa y sutil, una especie de supermente. Pero no. Yo sé que ese era Dios, me lo dice la intuición. Bueno, en todo caso iré al punto. Hoy, tras años de esfuerzo, se estrenó el observatorio con los nuevos telescopios, unos telescopios que tardaron mucho en ser desarrollados, que costaron tanto que solo el Estado, al cual convencimos con gran esfuerzo, pudo pagarlo, unos telescopios especializados en detectar anomalías, y con un alcance jamás visto en telescopios anteriores. ¿Saben qué pasó? Fue indignante, fue atroz, fue un acto con la crueldad propia de un Dios que no conoce la compasión. El observatorio se abrió a las 3 de la tarde, y 5 de nuestros científicos se pusieron a trabajar intensamente, hasta que a las 7 de la noche recibimos una llamada en la central. Lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. El rostro de Dios. Los patrones, nunca se han visto patrones así. Hay una mente, los patrones son organizados, fluyen, se comportan como si hubiera una mente atrás de ellos. Al oír esas palabras, todos nos miramos con la boca abierta.
Era evidente que el emisor no mentía, pues hasta tenía la respiración agitada de la emoción y se oía a sus compañeros asentir. Sin embargo, apenas les dijimos que envíen la transmisión en vivo de lo que estaban viendo, no habíamos hecho eso antes para no distraerlos, escuchamos un ruido estrepitoso como del suelo abriéndose, e inmediatamente se escucharon destrozos y la comunicación se cortó. Media hora después de que la comunicación se cortase, llegamos al lugar y encontramos el observatorio reducido a ruinas, con todos los científicos muertos y los telescopios destrozados. Yo nunca creí en la Biblia, pero por curiosidad la estudié y en ese momento, cual relámpago que cae sobre el árbol y lo incendia, acudieron a mi mente aquellas palabras que supuestamente Dios dijo a Moisés, después de que éste le pidiera que se dejase ver y él accedió diciendo: pero te advierto que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Éxodo 33, 20.